Bueno, buenas tardes a todos y todas. Finalmente pudimos, después de un largo rato, de más de media hora, pudimos conectarnos de esta forma con Pablo, que lo voy a presentar rápidamente porque tenemos menos de una hora, que era el espacio que teníamos en el vivo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación. No, por nada. Bueno, Pablo Paniagua es un artista patagónico, magíster en lenguajes artísticos combinados, profesor de guitarra y artes visuales, que participó en un sinnúmero de exposiciones, residencias artísticas, becas, actividades académicas y tiene varios premios también y menciones. Presentó trabajos en festivales y exhibiciones de Estados Unidos, India, Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, México y Argentina. Asimismo, como artículos en Argentina, Chile, Colombia y otros países latinoamericanos. También trabaja como docente en diversos niveles de educación, tanto formal como no formal, y desde 2020 lidera el proyecto de talleres trashumantes, que ofrece formaciones en línea, sincrónicas y asincrónicas, desarrollo de talleres de arte y gestión dirigidas a artistas. Básicamente, bueno, yo lo conocí a Pablo a través de uno de estos talleres trashumantes que son, él ahora un poquito nos va a explicar de qué se trata y cómo trabaja, pero básicamente se refiere a todos los trabajos a partir de caminatas sonoras, mapeos sonoros, derivas y todo lo relacionado con la sonoridad. Eh, bueno, Pablo, esta fue una súper simplificada presentación tuya porque tu bio es mucho más extensa. Eh, yo había preparado algunas preguntas como para hacerte, que en realidad reflejan tu actividad actual y están muy relacionadas con estos talleres transhumantes que obviamente invito a que lo practiquen porque son sumamente interesantes. Eh, bueno, en principio, ¿qué es un paisaje sonoro? Bien, bueno, gracias por la presentación, André. Un paisaje sonoro en realidad es como el entorno acústico, digamos, de un determinado espacio, ¿no? O un conjunto de sonidos que caracterizan o componen un espacio. La idea de paisaje sonoro viene en principio como de la noción de paisaje, digamos, pero desde una perspectiva aural, ¿no? Sino es aquello que se escucha del paisaje. Eso es como en un sentido más amplio. Después, bueno, autores y artistas como Murray Schafer también incluso hablan de cualquier campo acústico de estudio o susceptible de ser estudiado, en el sentido de que incluso pueden llegar a ser composiciones musicales o un paisaje sonoro puede llegar a ser una composición ficticia, ¿no? Y algo que me gustaría marcar en esto es que no necesariamente estamos hablando de una escucha en un paisaje, en un contexto natural, entre comillas, ¿no? Porque siempre se asocia mucho a eso y en realidad cuando uno entra, no sé, a un supermercado y escucha, eso que escucha es el paisaje sonoro de ese lugar, ¿no? O un paisaje sonoro con características de urbanidad, digamos. No necesariamente está vinculado a una concepción, una apreciación de la naturaleza. Entonces, básicamente es eso, digamos, en líneas muy generales, el paisaje sonoro es como el entorno acústico de un determinado espacio. Claro, y podemos pensarlo como natural o humanizado, Exacto, como o sea, claro, en- ahí bueno, un poco lo que veíamos en el taller de caminatas también es esta claro, clasificación. Hay varias clasificaciones de sonidos y demás. claro. Una, por ejemplo, es la de Bernie Krause, que divide entre biofonías, geofonías y antropofonías, ¿no? Sonidos Claro, provenientes, cuya fuente sonora, digamos, es la naturaleza. En las biofonías, las geofonías son los sonidos, digamos, de distintos fenómenos climáticos o terrestres, y las antropofonías que tienen una fuente eh, antropogénica, ¿no? Como generadas por el ser claro, humano. claro, Motores, bueno, la mayor, digamos, mayormente es lo identificado con la contaminación acústica también. claro, y sonidos urbanos más que nada. Claro, claro. Bueno, ahí, claro, un paisaje sonoro urbano está muy caracterizado, estoy pensando justamente ahora, no sé, en Capital Federal, en una autopista, ¿no? En ese tipo de entornos
claramente sí está con una predominancia, digamos, de antropofonías, ¿no? Claro, y con contaminación sonora también, como vos lo dijiste, ¿no? Pensando en avenidas, en autopistas. Claro, y eh, otra cosa por ahí necesaria, que me interesaría también marcar, que, digamos, el paisaje sonoro se percibe desde la escucha. Y después otra cosa muy distinta es la grabación de un paisaje sonoro, porque a veces uno está hablando como de una pista de audio en relación a eso, a las grabaciones que hicimos, por ejemplo, en el taller, ¿no? O que se ajá, hacen en distintas actividades. Bueno, es como sentar esa diferencia, digamos. Una cosa es el paisaje sonoro y otra cosa es la grabación del paisaje sonoro, que muchas veces se exacto. usan como sinónimos y no son tan así, digamos. Podemos decir que la escucha es un arte, ¿no? En estos tiempos, Yo creo que es una práctica artística o compone, digamos, de alguna manera, sí, una forma de hacer producción artística, sí. Sí, claro, o por lo menos así es como lo concibo desde mi lugar, ¿no? claro. Sí. Después, digamos, depende desde donde uno esté hablando, pero muchas veces también está ligado como a cuestiones más holísticas, quizás, o más vinculadas, no sé, como a meditación, ese tipo de cosas. Hay todo otro campo, digamos, ahí que se abre. Pero en mi caso sí, para mí es una práctica artística. La caminata sonora, como distintos tipos de escuchas. Por ejemplo, Diego Makedonsky, que es un docente, también es artista, él habla de una escucha poética, ¿no? Y desarrolla toda esa ¿Qué te idea iba a decir? que está vinculada a la producción artística desde la escucha. Bueno, Claro, y también, digamos, todo el campo sonoro en lo artístico y en investigaciones, bueno, también, pero sobre todo en lo artístico, que es como el campo donde me muevo. La fonografía es otra pata, digamos, del trabajo sonoro. No solamente la escucha, sino también el grabar, el procesar esas grabaciones, el analizar, estudiar esas grabaciones, ¿no? Como que son varios ejes, digamos, de una misma cosa que se puede como englobar en lo aural o en el arte sonoro, ¿no? claro, exacto. Y en este caso también, bueno, hablamos de paisajes, que es uno de nuestros conceptos básicos, ¿no? En geografía. Vos hablás también de territorios y seguramente el concepto que vos usás de territorio puede ser un poco diferente que el que usamos nosotros, pero no sé, por ahí me gustaría que me comentes en qué sentido utilizan ustedes el territorio o vos en tus talleres. Bien, sí, o sea, un poco bueno, voy a hablar por mí y decir escapamos, pero no sé el resto. Un poco, digamos, la idea escapa de una vinculación, o muchas veces se usa de nuevo, ¿no? Como territorio, como un sinónimo de espacio o de un espacio Claro, geográfico, ¿no? mm, Como una porción, digamos, de una superficie. exacto. Acá, en este caso, digamos, el marco teórico que utilizo tanto en los talleres como en mis producciones amplifica un poco o amplía, mejor dicho, esa noción de territorio hacia un lugar que es, el territorio es como un elemento co-creado, hay como una coparticipación, digamos, de todos los elementos que componen ese lugar, Ujú, llámese animales, no sé, cursos de agua, plantas, ¿sí? Como en un sentido mucho más amplio. Y mm, ese sentido de territorialidad también es una configuración que es dinámica, que es mutable, no es fija, ¿no? Está muy vinculada a lo sensible, está muy vinculada es como a eso, digamos, a partir de la escucha, sobre todo en mi caso, es, bueno, abrir un poco el campo perceptivo hacia claro, lo que nos rodea, digamos, incluyendo esto, ¿no? Como todo lo que es todos los seres no humanos, ¿no? Que también exacto. hacen territorio. Por ejemplo, una de las citas que mencionábamos en el taller es el caso de Vicente Desprez con Habitar como un pájaro, ¿no? Que un poco Mm, es esa idea, digamos, ¿no? Como los otros modos de hacer o de generar territorios en, por ejemplo, los pájaros en este caso, ¿no? claro, y en función de las relaciones, ¿no? Mucho de lo que vos conversás y proponés en tu taller es a través de volver, ¿no? A esta idea de relaciones, de rizoma, ¿no? En lo cual los elementos humanos y no humanos se fusionan, que es en realidad este momento, ¿no? Que estamos viviendo y en el cual hay que rescatar algunas de estas otras cosas que, por ejemplo, se trabajan allí en el libro que vos mencionaste y que vimos en el taller.
Y también hay algo en esa línea de lo que menciona, ¿no? Y lo que trata Donna Haraway en sus últimos trabajos, ¿no? Que me había quedado algo muy, no sé si una cita, sino por lo menos un concepto que vos habías mencionado, el de fonoceno, como que estaríamos viviendo en este momento, más allá del antropoceno, ¿no? De lo que podemos, como se ha calificado el momento presente, pero ella dice que estamos en la era del sonido, ¿no? En la era del fonoceno, lo cual me parecía súper atinado, justamente entrevistarte a vos por esto. Bien, sí, o sea, sí, la idea del fonoceno que plantea Haraway, y bueno, también cita a Desprez en este libro, ¿no? En Habitar como un pájaro, Sí, es, pues, sí, es pensar en que estamos en la era del sonido, también como otra alternativa a esta idea del antropoceno, ¿no? Como el ser humano como centro, digamos, de esta era, ¿no? Sobre todo, o sea, entiendo que el término viene por el impacto, digamos, que generamos a nivel global, ¿no? sí, Entonces, frente a eso, Haraway entiendo que plantea esta idea, hay varios chuloceno, hay varios términos como que sí, plantea sí. como una contracara, digamos, u otra manera de analizar el hoy, ¿no? Claro, Entonces, descentrarnos, ¿no? De los hombres, las claro, sociedades y todo todo el impacto, ¿no? Que hemos producido a lo largo del tiempo y empezar a mirar estas otras relaciones también, ¿no? Y nosotros claro, como parte exactamente, exactamente. de O la sea, naturaleza, claro, en relación un poco a estos dos conceptos, ¿no? De territorio y de fonoceno, desprende un poco desarrollando esta idea del territorio en los pájaros y cómo funciona. Hablaba un poco del territorio, es un territorio cantado, ¿no? Un territorio, bueno, también un poco volviendo a Bernie Krause, es eso, como pensar el canto de los pájaros como una composición también, ¿no? Es esto que claro, es muy interesante lo que plantea Bernie Krause en eso en relación a dos ideas. Una es la del nicho acústico, que es, bueno, que los distintos animales como que se distribuyen, ¿sí? En las frecuencias en las que cantan y en los tiempos para no superponerse. O sea, hay una conciencia de lo que pasa alrededor claro. a nivel interespecie que permite, o sea, ese tipo de armonía, digamos, intuyo que es consciente y genera como se vuelve una composición, ¿no? Ujú. Y esa forma es otra forma de pensar el espacio y de hacer territorio, ¿no? Entonces, un poco es eso, digamos, la idea del fonoceno o de pensar que estamos viviendo en la era del sonido, es Y pensar poner en, atención a esto, ¿no? Que era exacto, por lo que vos es, decías, estamos tan abrumados sobre todo los que vivimos acá en las ciudades, ¿no? Por estos sonidos, ambientes urbanos que realmente no podemos escuchar otros sonidos, ¿no? Entonces, claro, como, o eh, muchas eh, veces. Perdón, o muchas veces la noción de ruido, digamos, ¿no? claro, ¿Qué se considera ruido o por qué? ¿O qué es claro. esa, como una cuestión en términos sonoros como residual, ¿no? Y en Ujú, realidad es justamente empezar a prestar atención a ese fondo sonoro que está permanente, digamos, es una manera de tomar conciencia de eso que nos rodea, ¿no? claro. Y de una escucha un poco más consciente también, ¿no? Claro, claro. Justamente desde ahí va como la idea del fonoceno. Es como empezar a prestar atención a la escucha y, y empezar a vivir en conciencia, digamos, y en consonancia con todo lo que nos rodea, ¿no? En un sentido amplio. Sea el entorno más abiótico, si se quiere, los animales, las plantas, sí. Exacto. Bueno, y por otro lado, vos nos mostraste, ¿no? Distintos mapas sonoros, algunos que construiste vos y otros no, que están disponibles o que los han hecho otras personas. Eh, ¿Cómo podemos entender o cómo construís vos los mapas sonoros? Bien, bueno, ahí hay como un proceso más largo de varios años. En principio empecé haciendo mapas sonoros como
entre comillas, más convencionales, que es como georreferenciar sonidos, ¿no? El mapa sonoro, digamos, se compone de sonidos y muchas veces sonidos acentuados con imágenes de un determinado lugar, generalmente grabaciones de paisajes o caminatas sonoras. Entonces es como una especie de Google Maps en donde uno tiene como algunos puntos georreferenciados y al hacer clic te abre la pista de audio de ese lugar, ¿no? Como un Bien, sonido ambiente, digamos, de ese lugar. Yo venía como conociendo algo de esto y de repente di con el trabajo de Pablo Vaz, que es un músico, también hace mapas sonoros. Él tiene el taller de grabaciones de campo y mapas sonoros, que aprovecho, bueno, súper recomiendo su trabajo también. Y a partir de ahí empecé como a entrar en todos estos campos, ¿no? Lo que permite como el mapa sonoro como dispositivo, digamos, primero que es como un dispositivo que se puede entender como audiovisual, ¿no? Porque claro. funcionan las cosas, el sonido no es como un acompañamiento, al Ah, contrario, no solo incluso, registro sonoro. claro, es como lo más predominante, digamos, ¿no? Y a Claro, partir de ahí aparecen un montón de estudios, siempre vinculados por ahí a la ecología acústica, ese tipo de trabajos, que datan muchos de la década del 60, ¿no? Entonces hay como toda una escuela que ya viene desarrollando esto. Hace tiempo, bueno, los mapas sonoros es algo que se dio a partir del uso de Internet, básicamente, ¿no? De esa claro. posibilidad de mapear sobre un mapa digital, ahí aparece como el mapa sonoro, ¿no? Eh, Después, al hacer eso, yo tuve una experiencia de residencia artística en el Amazonas colombiano. Y lo que me pasó ahí es que al estar grabando, esto me pasó ahí y me pasó también en el río Chubut. Bueno, yo soy de allá y con un amigo armamos un colectivo que se llama Colectivo Esporas y recorrimos todo el río grabándolo, sobre todo para dar a conocer un poco el estado del entorno del río y para dejar una especie de archivo de las condiciones en las que está el río y el entorno, por, bueno, la amenaza que hace más de 20 años está en la zona, ¿no? Que es como el avance de la megaminería, de la actividad megaminera. Entonces, haciendo ese trabajo y después en otros mapas sonoros que hice vinculados a la Orinoco Amazonía, a la zona del Amazonas donde estuve en Colombia, me pasaba muchas veces que yo quería georreferenciar cosas y no tenía los datos de latitud y longitud, no tenía las coordenadas, no aparecían en los mapas coordenadas para poner eso ahí, digamos. Entonces, incluso en este tipo de plataformas como Google Maps, por ejemplo, hay muchos lugares que no los representa, digamos, no están referenciados, ¿no? Y bueno, eso más otras preguntas, digamos, que me venía haciendo en torno a los mapas, dio en, bueno, tratar de empezar a hacer mis propias cartografías, ¿no? Pensando es la cartografía más esto como cartografiar, como el ejercicio, más como un verbo, digamos, ¿no? De, bueno, de qué manera se pueden representar los espacios y sus temporalidades también desde una perspectiva más vinculada al sonido, ¿no? Justo, bueno, entre esos se da medio en paralelo entre la formación que hice con Pablo Vaz y un taller que daban en un TREF, Pablo Elinbaum, me parece que es el apellido, si no me equivoco, y Diego Makedonsky, que tenía que ver con grabaciones de campo. Grabaciones de campo se le llama las grabaciones de los paisajes sonoros, ¿no? Esto que hablábamos antes. Sí, sí. Grabaciones de campo y cartografías sonoras, cartografías críticas. Mm, Se llamaba algo claro, así el taller. Entonces, a partir de ahí, empecé a indagar en, bueno, cuáles son las posibilidades que tengo o de qué manera puedo representar espacios y territorios, en el sentido que mencionábamos antes, desde caminatas sonoras, desde la grabación, del registro de esas caminatas, ¿no? Del andar en lugar que también se vincula con esta permeabilidad o entender el cuerpo como una interfaz permeable que se afecta y afecta al sí, entorno, ¿no? claro. Esto que, bueno, como la idea de psicogeografía también, ¿no? Un poco entra ahí. Exacto. Ujú. Entonces, un poco el proceso ahora, en las últimas cartografías que estoy armando, es eso, como son, por un lado, es como un diseño gráfico, digamos, un diseño digital de una posible cartografía a partir de escuchar una grabación y tratar de ver, porque también hay grabaciones que, digamos, técnicamente se llaman binaurales. Para grabar utilizo unos micrófonos
que son bien específicos. Para ese tipo de trabajos, lo que usaba son unos micrófonos que son unos auriculares, como los que tengo puesto, digamos, pero sin la vincha, ¿no? Como más chiquitos, que tienen el audífono y el micrófono en el mismo lugar. Entonces eso me permite grabar con la misma distancia que tengo las orejas, ¿no? Te estás Y- escuchando, claro. Claro, y al momento de escuchar, si yo giro la cabeza o hago algún tipo de movimiento o cambio de dirección o algo, ese como paneo ya queda configurado en el registro, ¿no? Entonces se vuelve como una sensación más envolvente. Entonces, Claro. escuchando esas grabaciones, empecé a tratar de ubicar de alguna manera en estos primeros mapas, en estas primeras cartografías, utilicé formas como círculos concéntricos, que después me di cuenta que parecen como como el estereotipo, digamos, que nos tenemos de los sonares o los radares, ¿no? Como Sí, círculos que se amplifican, concéntricos. Y esa fue como después de varios ejercicios, porque fue todo un proceso, fue la forma que hasta el momento me resultó más cómoda para poder ubicar sonidos, digamos, en un espacio. Entonces, lo que queda es, por un lado, una cartografía estática, que es un diseño digital, y por otro es esa animación, una animación de esa cartografía con el audio. Entonces se ven de manera sincronizada como esos círculos y los colores y las referencias de cada mapa van apareciendo y desapareciendo en función de esa pista que se escucha, de ese sonido, digamos, de ese lugar. ¿estos trabajos tuyos se pueden ver en en algún sitio o en Sí, tu ahora, Instagram? bueno, estoy por hacer algunas actualizaciones en la página, pero en mi página web Ujú, las pueden ver, que es pablopaniagua.com.ar. ujú, Si no, los videos de esas cartografías las tengo cargadas en YouTube también, los pueden buscar ahí. ujú. Y sí, bueno, en Instagram voy subiendo materiales vinculados a eso, ¿no? O sea, Perfecto, ahí hay como dos. Está el mío que es Pablo Paniagua o Pablo Paniagua 87, lo buscan así y aparezco. Y el de Talleres Trashumantes, que es sobre los talleres. claro. Y es, bueno, eso sí, obviamente alguien quiere, desea sumarse a uno de tus talleres que son súper recomendables, como te dije Bueno, buenísimo, antes. gracias. Este, bueno, en cualquier momento se nos va a cortar, estamos haciendo un Bueno, Zoom. Ha sido un placer escucharte y creo que va a ser un gran aporte para la comunidad de los que escuchan, ¿no? De tu comunidad y de la mía. Eh, con lo cual, bueno, te súper agradezco este rato, a pesar de las dificultades técnicas. Y bueno, no sé si conocías esta propuesta de geografía y arte, ¿qué te pareció? Eh, estuve viendo algunas cosas que estaban subidas, me parece muy interesante. Yo justo venía en el momento que empecé como con los mapas y demás, empecé a buscar material y aparecen, ¿viste? Como que el algoritmo hace sus conjuros y empiezan a sí, aparecer este tipo de cuentas. No conocía la sí. tuya y me resultó muy interesante. Ujú. Porque siempre hay como cosas que uno medio ya vio por algún registro, por estar como investigando las más o menos las mismas cosas, ¿no? Pero hay un Sí, montón de otras que no conocía y me parece súper interesante. Así que bueno, te felicito también por ese trabajo, por el proyecto. Y la verdad que gracias. también aprovecho y lo recomiendo porque es muy estimulante para la gente que anda un poco en esto, es muy estimulante Claro, también indagar claro. en esas cuestiones, ¿no? En el campo artístico incluso, bueno, no sé si lo llegamos a ver en el taller, pero cartografías hay desde olores, desde hechas, desde distintos, como empezar a pensar desde dónde se piensa y se genera el acto cartográfico, ¿no? Como la idea de generar una cartografía. Es Sí, como miles de inabarcable, digamos. posibilidades, claro, Claro, exacto. claro. Pero es súper interesante como ir viendo y escuchando otras opciones, otros trabajos, ¿no? Sí, para Así hacer otros que registros también, sí, sí, exacto. y para empezar a entender que como que en la práctica, aunque uno esté muy enroscado a veces en sus cosas, o esto lo digo por mí, por lo menos, eh, como que no se trabaja del todo solo. Me parece que hay como un corte de época en donde siempre Sí, empezamos en la medida en que entramos a profundizar o a investigar en algunos temas, empezamos a dar con gente que está un poco en la misma y esos intercambios siempre son enriquecedores, ¿no? súper enriquecedores, tal cual, Sí. tal cual. Así que está Estamos en un buenísimo eso. paradigma
como vos decís, un paradigma epocal, ¿no? De los cruces, puentes e interconexiones, que me parece que tenemos que usufructuar y sacarle jugo porque son absolutamente interesantes. Total, totalmente, Este, sí, sí. bueno, cierro con una frase que vos dijiste en el taller que me quedó. Uy, a ver. No, no, pero. Y me parece que queda y dejarla, ¿no? Para la comunidad de oyentes, eh, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? En la vorágine cotidiana. Los oídos no tienen párpados, Mm. escuchamos permanentemente. Sí, esa en realidad es una frase, yo la escuché por Murray Schafer, es como muy citada también, no sé si es Ah, solo, no sé bien la fuente, yo la tengo de ahí y después la escuché en distintos simposios y demás, pero bueno, me gusta porque es una manera como de claro, entender, como que ni claro. siquiera es como mejor o peor que el ojo, solamente es distinto, digamos. Es distinto, ¿no? Y esto, y no, no, yo te digo, para mí fue decir, pero claro, ¿no? Esto que estamos enfrascados en estos mundos, ¿no? Paralelos tan locos, que a veces nos olvidamos de estas cosas. Y como vos decía, bueno, el ojo, obviamente, sí, uno mira, pero uno lo puede cerrar y no mira. Sí, Pero con el oído, por ejemplo, o no sé, bueno, con el gusto, con el tacto, etcétera. Pero el oído registra todo el tiempo. sí, bueno, a mí lo que me interesa, ampliando un poco el sentido de la frase, digamos, en el tema de las caminatas sonoras, es también pensar como lo involuntario de la organicidad del cuerpo en el hecho de esto que hablamos en un momento vinculado a Silvia Rivera Cusicanqui, que siempre la menciono porque me parece también, como cuando di con esos textos, me pareció todo un hallazgo, ¿no? Que es esta Ujú, idea de pensar lo involuntario del cuerpo en el sentido del pulso, del latido del corazón, de la respiración, como esos elementos, entendiendo el cuerpo como una interfaz que está en permanente intercambio con el entorno, sumado a la escucha, son elementos que son involuntarios, digamos. No podemos dejar de respirar, no podemos dejar de escuchar. ujú, Entonces, me parece que en las caminatas sonoras como práctica se da de manera orgánica, digamos, el intercambio o la confluencia de estos elementos. Y ahí hay algo que me parece súper potente, ¿no? Que es esto, justamente, como, bueno, darle lugar a esas cosas que, un poco el cerebro, ¿no? Porque también es una cuestión de sesgo, como que el cerebro filtra y neutraliza los sonidos de fondo, uno se olvida que está respirando, ¿no? Todas esas cosas. Y tomar conciencia de que eso es como un intercambio permanente con el entorno, ¿no? Porque uno hace foco en la escucha, pero al mismo tiempo pasa el tacto, ¿no? Esta cuestión de la mirada, hay un montón de cosas que entran en o el juego. mismo caminar, ¿no? Nuestros Claro, propios claro, claro. pasos. Es decir, como vos decís, nuestros propios pasos, ¿no? Que es un acto deliberado e inconsciente ya que hacemos, ¿no? Claro, claro. Y que Eh, por ahí uno en la vorágine del ahorrar tiempo y demás, digamos, terminamos caminando bastante menos, ¿no? Y por otro lado, siempre se toma como el transporte, es como el objetivo para llegar a un lugar. mm, mm, Y la idea un poco con el tema de, bueno, escuchar de manera consciente y caminar de manera consciente es decir, bueno, lo que yo estoy haciendo es el objetivo, ¿no? Entonces ya no es tanto como un medio para, sino es el fin en sí mismo, esa el misma andar, la práctica. deriva. Claro, claro, claro. La escucha, el caminar, el sentirse y el pensar, el analizar cómo es ese entorno, qué pasa, cómo nos movemos, qué pasa en eso, ¿no? En ese recorrido. Y Exacto. esto siempre es como más asimilable, digamos, en lugares que recorremos que son nuevos, ¿no? Como esa mirada medio, no sé si turística, pero similar, ¿no? Como esta cosa más de estar en un lugar que uno no conoce. Entonces ahí hay como un ejercicio interesante para recorrer nuevos lugares y para volver a recorrer los de siempre también, ¿no? Sí, 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 moverte, ¿no? De alguna manera como un flanero, como un turista en tu propia ciudad, ¿no? Digamos, Exacto, ¿no? exactamente. Muchas veces no, lo hacemos en otros lugares, pero no en la nuestra, ¿no? Bueno, Claro, claro. se nos va a cortar ahora la cosa técnica, tiene estas cuestiones.
Gracias nuevamente, Pablo. Bueno, gracias a vos. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Perdón todos los traspiés y bueno, Bueno, reprogramar y demás, pero bueno, son cosas que a sí. veces Bueno, escapan lo de vamos uno. a subir esto, Ahí va. ahora prontito ya. Bueno, Bueno, bien. nos Muchísimas vemos. gracias. Nos Gracias, vemos. Pablo. Gracias.